La idea era poder tratar de que esta información llegara de una manera quizás un poco no matizada, pero sí contándola desde lo que puede ser, es decir, desde el fondo del corazón. Bueno, bienvenidos al podcast de las Crónicas de Vincent, donde las historias no solamente se escriben con tinta, también se escriben con cicatrices, con sombras y luces de aquello que fuimos y de lo que aún podemos ser. Bueno, el día de hoy me acompaña un escritor y periodista galardonado. Les hablo de Isaías Romero, ganador del Premio Nacional de Periodismo Cultural en el 2011 y ganador del Barco de Vapor en el 2016 por su novela El Abuelo Rojo. Bienvenido a las Crónicas de Vincent, Isaías. Hola Vito, ¿cómo estás? Un saludo por acá desde Bucaramanga y a toda tu audiencia, a las personas que te oyen y que te siguen, pues también un gran saludo, un fuerte abrazo. Me emociona mucho compartir este espacio contigo y bueno, con tu canal y con lo que estás haciendo, así que muchas gracias, es un placer estar en las Crónicas de Vincent. Isaías, el gusto es nuestro. Sin lugar a duda, bienvenido, bienvenido a este espacio, el cual es tu casa. Bueno, Isaías, tu más reciente novela, ¿Dónde está Frank? Cual leí y me pareció espectacular, me encantó. Parte de dos tragedias que marcaron a Colombia. La primera, la toma del Palacio de Justicia, y la segunda fue el desastre de Armero. Dime qué te impulsó a contar esto a través de la mirada de dos niños, y no solamente dos niños, los cuales son gemelos. Bueno, a mí me gusta mucho la ficción histórica. Digamos que he descubierto cuando de hacer antes de hacer ¿Dónde está Frank? Yo había escrito El Abuelo Rojo, que también es una historia en ficción histórica, es decir, todos los sucesos que ocurren en ambas novelas son reales, pasaron, ocurrieron en la historia de Colombia, pero pues quizás no estaban tan familiarizados para los niños. Yo siempre quise hacer una historia sobre Jorge Eliezer Gaitán, su personaje que me parece muy interesante, y de allí sale pues El Abuelo Rojo, que es una mirada desde lo que pasó en el Bogotazo, pero en la provincia. Y con ¿Dónde está Frank? Pues digamos que yo sí viví estos sucesos que están ahí relatados en los años 80, específicamente pues en el año 85, y recuerdo muchas cosas. Digamos que esta es una parte de la historia del país que poco se conversa. Realmente los hechos alrededor del palacio tienen 40 años, que parecen mucho tiempo, pero realmente es hace poco, ¿no? Y todavía estamos tratando de desenmascarar y de descubrir qué ocurrió, em, lo mismo que ocurrió con Jorge Eliezer Gaitán. Entonces yo creo que algo que me motiva mucho es la posibilidad de que los jóvenes y los niños, que son los lectores primarios de este libro, pero finalmente cualquier persona, pueda abrir una ventana y mirar hacia el pasado, ¿no? Y hacerse preguntas. Yo creo que ya no podemos seguir pensando en construir la historia del país desde una sola perspectiva y desde una sola mirada. Creo que es muy importante que la hagamos desde una mirada mucho más amplia en la que efectivamente todos tenemos una gran participación. La voz de las víctimas yo creo que es la más importante en este sentido. Hemos tenido y hemos asistido por años a una cantidad de encubrimientos, a una cantidad de mentiras, ¿no? Entonces me parece muy importante escuchar a las víctimas. Lo que pasa en el libro es en el primer año de estos dos gemelos, y su papá pues simplemente se fue un día y no volvió y no tienen ninguna otra explicación frente a eso. Entonces creo que es muy importante construir una mirada desde los niños y desde lo que ellos sienten frente a las cosas que hacemos los adultos. Narrar sobre la historia de la violencia de nuestro país a través de la mirada de dos niños, los cuales se llaman Alex y Miguel, quienes son los gemelos y los protagonistas principales de esta historia, le da no solamente un carácter fresco, sino también un carácter sentimental, dramático, porque es una mirada desde la familia. Dime, ¿cómo hiciste para conectar toda esta narrativa, de tal manera que no se perdiera ese carácter serio, ese carácter histórico de la tragedia de nuestro país que enmarcas en tu libro, pero además que no se perdiera, o más bien que coincidiera o conviviera
con la historia como tal de ese drama familiar? Bueno, yo siento que la manera como construir una historia, a mí me gusta mucho escribir por cajones. Yo escribo como por cajoncitos. Lo que pasa es que no tengo acá mi cuaderno para mostrarles. Pero yo escribo por cajones, es decir, proyecto la historia, intento ir contando como los capítulos o los sucesos que van a ocurrir y pretendo mucho, sobre todo cuando es un público como el público infantil y juvenil, que sea atrapante. Eso pues se aprende con el ejercicio y con la práctica, con la asistencia a talleres y este tipo de cosas, y leyendo a los grandes, ¿no? Uno finalmente aprende es leyendo a los maestros por la forma en que lo hacen. Entonces creo que es muy importante y esto lo he ido aprendiendo en la literatura infantil y juvenil, que es no subestimar a los niños, ¿no? Creo que eso es muy importante. Creo que es indispensable que podamos entender que ellos también tienen opiniones y también tienen cosas por decir. Entonces, qué bueno es que la atención y lo que escribamos frente a ellos sea algo que los mantenga de una manera interesados, que les genere preguntas. Creo que es muy importante que ellos puedan hacer preguntas. Por eso no todo lo del libro está dicho para que ellos también vayan y busquen y revelen, ¿no? Yo leí mucho, leí creo que el el en literatura infantil y juvenil, como en todos los géneros, hay que documentarse muy bien, y yo creo que, bueno, leí casi todo lo que había sobre, los hechos alrededor del Palacio de Justicia. Ahí, obviamente, cuando fue El Abuelo Rojo fue exactamente igual, y en casi todos los textos que hago funciona de la misma manera. Y había mucha información. Entonces, la idea era poder tratar de que esta información llegara de una manera quizás un poco no matizada, pero sí contándola desde lo que puede ser, es decir, desde el fondo del corazón, desde la esperanza, desde la ilusión, que es algo que mantiene a todas las víctimas, ¿no? La ilusión de encontrar a su ser querido, la esperanza de que esté bien, ¿no? Entonces yo siento que esa es una voz que es muy importante rescatar, es una voz que además la tenemos a nuestro alrededor. Uno escucha muchas historias muy dolorosas de las víctimas en Colombia de todo tipo y, y es una voz que es acallada, ¿no? Y que es una voz que se trata de opacar, pero justamente la fuerza que tiene esa voz es la que ha permitido que casos como el del Palacio de Justicia y tantos otros pues se mantengan vivos. Entonces yo creo que algo que me motivó muchísimo a tratar de mantener eso es efectivamente lo que tú estás preguntando, mantener un rigor histórico. Nada de lo que está en el libro yo me lo estoy inventando. Todo está basado en los informes de la Comisión de la Verdad, en actuaciones judiciales, en ambas comisiones, porque hubo como dos o tres comisiones de verdad frente a los hechos del Palacio de Justicia. Entonces, todo está basado en ello, en libros, ¿no? También en muchas investigaciones al respecto, en tesis de grados. Entonces, hay un rigor en tratar de contarlo de la mejor manera posible y obviamente resaltar la voz de las víctimas para que se mantenga eso que ellos deben estar sintiendo y que con seguridad pues les ha atormentado durante tanto tiempo. Isaías, esto me lleva a pensar una cosa. ¿Dónde está Frank? Mezcla lo que es el misterio y drama. Claro, sin perder el contexto, la narrativa, perdón, de la novela histórica, que es pues la base de esta novela, de dónde está Frank. Pero hay tres puntos claves que me llaman mucho la atención. Bueno, a mí en lo personalmente me llamaron mucho la atención sobre tu novela. El primero, la búsqueda de Frank, ¿sí? Poder logras agarrar al lector y sumergirlo y sentir empatía por un personaje que pues solamente el retrato que se tiene es por la familia, ni siquiera por los amigos, por la familia. Segundo, la pérdida de una madre, ¿sí? De una madre que vive a unas cuantas horas de la ciudad de Bogotá y esa zozobra en su pueblito de todo esto que pasa. Tercero, una esposa, la zozobra de una esposa a través de los asedios del Palacio de Justicia, ¿sí? Y que de un momento a otro da un giro radical y pues cambia totalmente la vida, diría yo, tranquila de una familia de clase media. ¿Cómo logras hacer para que para mantener ese equilibrio entre la parte histórica, la parte de ficción, pero no solamente eso? ¿Cómo logras hacer para poder esto, em,
lograr para mantener en vilo, lograr mantener en vilo al lector, que en mi caso me mantuviste todo el tiempo en vilo. Mira, Vito, que muchas veces la vida misma es tensionante y dramática sin que quizás uno se lo proponga. Yo quise y le tengo mucha ilusión y mucho cariño a este libro porque de alguna manera eh, quería que cada vez que pudiese enfrentarme al público lector, pues conversáramos y tuviéramos un tema sobre el cual conversar, que en este caso es un episodio histórico del país absolutamente lamentable. Entonces, creo que es muy importante los detalles, como te digo, esto es una cosa que se aprende en el oficio de escritura y leer a los grandes. Creo que los detalles muchas veces parecen eh, superficiales, pero realmente son los que pueden conducir y hacer que una historia trabaje muy bien. Carlos Díez Consuegra, que es el ilustrador, creo que también apoyó mucho esto, es decir, él toma la libertad de eh, hacer la ilustración de lo que considera y eso es fascinante porque para mí fue una gran sorpresa, ya que me sentí muy identificado con cada una de las cosas que hizo. Creo que es un trabajo enorme, gigante, de maestro, y es un trabajo que resalta la historia porque justo como intento hacer en el relato, pues él también se fija en los detalles. Y esos detalles van a hacer que finalmente el lector, en este caso el lector infantil y juvenil, que es el lector primario, pues se haga preguntas y se fije en estas cosas que quizás pasan superficialmente. Y yo creo que ahí hay una gran facilidad para que las cosas o el relato se equilibre y se mantenga esto que tú dices que es el suspense y la emoción, ¿no? El millo. Pero yo también siento que la vida misma es ya de por sí bastante inquietante y todo el tiempo nos desafía a contarla, ¿no? Que es lo que finalmente hacemos los autores. Isaías, el conflicto armado es una herida abierta en nuestra nación. Por largos años, por más de 50 años, ha sido una herida abierta en nuestras vidas. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué logras o qué quieres transmitir con tu novela ¿Dónde está Frank? ¿Qué mensaje le quieres dejar a las personas cuando lean esta novela? Bueno, recuerdo dentro de las anécdotas de la historia en la escritura, yo tuve una demora en esta historia porque yo la empecé a escribir en el 2017, 2018 más o menos. Y tenía una idea romántica de publicarlo con una editorial en particular y no se fue, no funcionó como yo quería. Entonces la historia quedó allí y empezamos pues a intentar fortalecerla y buscar la manera de que pasó por varios lectores amigos y lectoras amigas. Entonces finalmente cuando ya sentí que estaba lista, pues era ahora enfrentar el tema de sostener una historia que es de un tema sensible, muy vigente en el país. Muchas de las cosas que pasaron en ese tiempo pues están vigentes hoy. Y también la elección de los escenarios. La Bogotá de los años 80 es la Bogotá que yo recuerdo, la que viví, la que caminé, la que escuché, ¿no? Y fue muy grato porque yo de alguna manera me sentí en el barrio donde viven los gemelos y sus papás. Es el barrio donde yo crecí, donde me formé en Bogotá, que es en San Antonio, Ciudad Jardín, Ciudad Berna. Yo crecí en ese escenario y yo me imaginaba las calles, volvía de hecho, hace poco volví a visitar el barrio y bueno, ya no es ni la mitad de lo que yo recuerdo, pero bueno, también uno muy ingenuo creer que el tiempo no pase. Pero fue muy interesante y fue muy agradable porque pues yo me sentí escribiendo de alguna manera cosas que conocí y que viví de alguna manera. Eso es algo genial porque es decir, quien diga que no deja parte de sí en una historia, si sea de ficción, yo creo que miente, porque todas las historias van a quedar impregnadas de cosas que nosotros hemos vivido y hemos conversado, o hemos sentido, o hemos amado, ¿no? Las calles, las vivencias, la gente. Y también me parece que si hay algo que quizás fue muy interesante en la historia fue elegir, por ejemplo, las canciones que debían sonar. Yo intento que mis obras tengan olores, tengan sabores, tengan músicas. eh, Creo que eso ayuda mucho a recordar, a ambientar, a imaginar y le ayuda al lector a ubicarse
en el espacio en el que encuentra, no importa si tiene 7, 8 años o tiene 40 o 50. Entonces, creo que esas cositas ayudan y espero y confío muchísimo en que el libro llegue al corazón y sea eso que Pablo Neruda ha insistido tanto en que debe ser lo que uno escribe y es hacer obras trascendentes, cosas que logren motivar y mover el corazón de las personas. Wow, Isaías, qué reflexión tan buena. Y sin lugar a duda, en lo personal, a mí me transmitió eso que acabas de decir con el libro. Yo te decía, fuera de micrófonos, fuera de cámaras, yo te decía que a mí un libro que me marcó, que fue el primer libro que yo leí, esto fue el diario de Ana Frank. Lo leí porque un primo se llama Jaime Carrillo, un saludo a Jaime, bye bye, o a Jaime. Esto fue el que él me motivó a leer. De hecho, yo creo que parte de por qué soy escritor y por qué me encanta la lectura fue porque él fue esa persona, esa primera persona que me dijo: "Léete esto", ¿sí? Y fue el diario de Ana Frank, una novela histórica, es el conflicto visto desde los ojos de una niña. Ver esa reflexión en tu libro, pues realmente me trasladó a ese momento cuando yo era un niño y leí el diario de Ana Frank. Entonces creo que esa reflexión que haces es muy puntual y realmente transmites eso con esta reflexión. Bueno, Isaías, tomando en cuenta esto, quiero hacerte 3 preguntas rápidas. Primero, dime el autor o un autor que te inspiró para escribir el libro ¿Dónde está Frank? Segundo, quiero que me digas una escena que te costó escribir. Y tercero, quiero que le recomiendes a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento una novela o una autora colombiana que a ti te guste y que realmente deben leer. Bueno, un autor que me haya inspirado para escribir ¿Dónde está Frank? Yo creo que hay muchos. Eh, Uno va haciendo como una mezcla de todos. Tengo que reconocer el trabajo de Miguel Torres. Es un autor muy importante. Él hizo una obra maravillosa que se llama La Siempre Viva, que justamente tiene que ver con el Palacio de Justicia, una familia ahí cerca del palacio. Una obra que también ha sido llevada al teatro, al cine, una obra necesaria. Me gusta mucho el trabajo de Gerardo Meneses en ese sentido. Gerardo Meneses es un autor importantísimo en la literatura infantil y juvenil en Colombia. Y Gerardo, le he aprendido a Gerardo a no subestimar a los niños y trabajar temas complejos para ellos desde una perspectiva que pueda darles humanidad y sentido. Entonces, con él, Yolanda Reyes, por supuesto, que ha hecho un trabajo también fascinante durante mucho tiempo. Entonces, no creo que haya sido uno solo, creo que son muchos. Me inspiró, por ejemplo, el trabajo de Carlos Díaz, su trabajo gráfico. Es una cosa que a mí personalmente me emociona mucho, me gusta mucho, porque me parece que su trazo es humano y es sensible y despierta cosas, despierta emociones en quien lo ve y quien lo trata de hacer, ¿no? O quien lo trata de mirar. Mira que hay una cosa curiosa, bueno, es que no tengo el libro a la mano, pero hay una cosa maravillosa que ha pasado con los niños que ven la portada del libro, las personas que ven la portada del libro. De hecho, mi mamá fue una de las primeras, cuando vieron la portada del libro, ¿de dónde está Frank? Pues lo primero que dijo fue, pues debe estar ahí. Es que, mentiras, acá lo tengo. Dice, debe estar ahí. Entonces muestran la portada del libro. Es un trabajo precioso que hace Carlos Díaz, donde están, esta es la escena final del libro, ¿no? Realmente esta es la escena final. Y unas niñas empiezan a buscarlo, ¿no? A buscar a Fran, el de ahí debe estar. Y mi mamá dijo lo mismo, ahí debe estar. Eso me parece que es muy chévere. El que un libro te arroje ese tipo de respuestas, eso siempre te va a inspirar. La escena que me haya costado escribir, creo que la primera escena, cuando Adela tiene que enfrentarse a la desaparición de Frank, ¿no? Fue complejo hacerlo, porque yo imaginaba lo que eso podía ser, ¿no? Y lo duro que debe ser para alguien. Entonces, tratar de transmitirlo siendo respetuoso y tratando de manifestar ese dolor no fue nada sencillo, me costó bastante trabajo. Uy, novelas colombianas podría recomendar muchísimas. A mí me gusta de García Márquez El amor en los tiempos del cólera, independientemente de lo que digan de Cien años de soledad. El mismo, es más, el mismo García Márquez opina esto, ¿no?
que el Cien años de soledad es una novela mítica por el tema del Nobel, pero que la novela que él admite haber escrito con las tripas en la mano y con toda la pasión y el amor es El amor en los tiempos del cólera. Es una novela perfecta, que no le sobra una línea, una coma, cada página es una inspiración, entonces para mí es una gran novela. Tengo muchas en la cabeza, no podría definirme con una. Me encantó ya más reciente Las huérfanas de Melba Escobar, es una novela que hay que leer. Me encanta Evelio José Rosero, me gusta mucho la obra de Evelio José Rosero. Me encanta Joe Junieles, es un autor que quiero y admiro mucho. Y además yo creo que es el escritor con más sazón que hay en Colombia. Y John tiene varias novelas también muy interesantes. Entonces, bueno, ahí les dejo algunos para que los sigan. Isaías, gracias por acompañarnos en esto que se llaman las Crónicas de Vincent. Gracias por compartir tu trabajo con nosotros, con cada una de las personas que nos ven y que nos escuchan. Nos ven en Spotify, nos escuchan en Spotify, nos ven en TikTok y nos siguen por Instagram. A todas esas personas quiero que pues tú nos digas dónde podemos encontrar no solamente este libro, quiero que este libro, tu última novela, quiero que les digas a todas las personas dónde pueden seguir tu trabajo, dónde pueden encontrar cada una de las propuestas que tú tienes, de los proyectos, porque, a ver, tú ya eres un escritor de talla nacional y todo mundo debe ir conociendo tu trabajo y te siguiendo, que es lo más importante. Bueno, Vincent, ¿dónde está Frank? La pueden conseguir en la tienda de Santillana. Santillana tiene una tienda virtual donde pueden conseguir el libro de manera virtual, les llega a su casa. Está disponible en varias librerías del país, pero pues digamos que a la fija puede ser allí a través de Santillana. Lo que leo, me escriben arroba Isaías no Jeremías en Instagram y me siguen allí y yo pues les puedo sugerir de acuerdo a la ciudad, de acuerdo al sitio donde viven, donde pueden conseguirle. Em, de proyectos, sí, viene un proyecto muy interesante que me tiene muy emocionado con la editorial Testigo Directo de Rafael Poveda. Estoy trabajando una crónica y no quiero dar muchos detalles, pero es una crónica sobre un asesino serial en Colombia y, y me tiene engomado. Espero, ya la terminé, estoy repuntándola y haciéndole pues carpintería. Es un trabajo muy distinto a todo lo que he hecho y también me tiene muy emocionado y espero que también les agrade en el momento en el que lo pueda hacer. Y yo sigo haciendo proyectos, lo que más hago es formación de formadores, lo que más hago son talleres de promoción, animación, mediación de lectura, estrategias para que más se acerquen más personas a leer, que esa es como una vocación, una misión que he encontrado hace algún tiempo y de la que estoy dispuesto a seguir trabajando en ella. Vito, gracias a ti por invitarme. Estoy feliz y espero que pues no solamente te sigan, sino que pues nos sigan también y podamos encontrar un espacio para conversar en algún momento. Muchas gracias y un abrazo para todos. Bueno, Isaías, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a todas las personas que nos escuchan en Spotify como Las Crónicas de Vincent. Gracias a todas las personas que nos ven en TikTok como en Vito Serrano Cero. Y por supuesto a las personas que nos siguen en Instagram como Vito Serrano Raya al Piso Escritor. Esto es Las Crónicas de Vincent, donde las historias no solamente se escriben con tinta, también se escriben con cicatrices, con sombras y luces de aquello que fuimos y de lo que aún podemos ser. El día de hoy nos acompañó Isaías Romero, Premio Nacional de Periodismo Cultural y ganador de el premio del Barco de Vapor de la novela